Bichabele, Xincabe, Elisa Chavarrea, en nombre del Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes, le agradecemos que se quede con nosotros en esas actividades que hemos puesto para ustedes de cultura en línea. Vamos a continuar con las clases de lengua maya. El día de hoy vamos a aprender algunas frases para preguntar. En lengua maya tenemos algunas palabras en específico que son para preguntar. Por ejemplo, para preguntarle a alguien qué, tenemos la frase ba'ash, que significa qué. Ba'ash es qué. También para preguntar y referirnos si estamos preguntando de algún día en específico, podemos usar la frase ba'ash k'im. Ba'ash k'im. También si nos queda alguna duda de por qué se está haciendo algo, usamos la frase ba'ashtem. ¿Por qué? Ba'ashtem significa por qué. También si queremos saber dónde dejamos algo, podemos usar la frase tu'ush, que significa dónde. Tu'ush, dónde. También si queremos saber o conocer de algo, podemos usar la frase bish, cómo. Bish, que significa cómo. También al hacer alguna pregunta, por ejemplo, cuando usamos la frase Bichabel, que ya lo hemos visto en otras clases, que significa ¿cómo estás? Bichabel, podemos preguntarle a la otra persona también cómo se encuentra ella, y para eso usamos la frase Kushtech, y tú. Entonces, si usamos la frase Bichabel y queremos saber cómo está la otra persona, le decimos Kushtech. Bichabel, ¿cómo estás? Kushtech, ¿y tú? Entonces, alguna de estas frases ya la hemos usado, por ejemplo, el ba'ash, que hemos usado ba'ash kabetik, por ejemplo, ¿qué haces? El bish abel, que ya usamos el bish. Entonces, a lo largo de estos cursos hemos usado varias de estas frases y el día de hoy podemos practicar nuevamente con esto que le hemos enseñado el día de hoy. Agradecemos que se hayan quedado con nosotros y los invitamos a continuar con estas actividades de cultura en línea. Taktulak Kim. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.